Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente tenemos esta grabación, este video, donde vamos a aprender ahora a calcular las medidas de tendencia central en datos agrupados. Esto es calcular la media, la mediana y la moda en o desde una tabla de frecuencia, con datos que ya tenemos en una tabla de frecuencia. Por lo mismo, yo ya tengo una tabla de frecuencia armada. Fíjense que no le puse toda la frecuencia, más por espacio, y dejé lo necesario para poder calcular las medidas de tendencia central. Ya no se ocupan todas las columnas de la frecuencia, por lo mismo yo hice esta tabla un poquito más corta, un poquito más compacta, con lo necesario para hacer estos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? En primer lugar, la media, ¿cierto? La media aritmética o el promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto se hace por medio de una fórmula, la fórmula de la media. Ese es el símbolo de la media. La fórmula es la sumatoria de x por f, y todo eso es dividido por n. Entonces, reemplazamos los datos de la fórmula, la sumatoria de x por f. X por f sería la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, si se fijan, yo hice una quinta columna, y a esa columna le vamos a colocar x por f. Nos va a servir para poder ir haciendo estas multiplicaciones en cada uno de los intervalos y poniendo el resultado al lado, porque como nos pide la sumatoria, debemos tener todos estos resultados, sumar, y ese resultado es el que va acá. Entonces, ¿cómo se hace esto? Multiplicamos x por f. 57,5 por 5 da 287,5. Luego sería 62,5 por 18, y eso da 1125. Y así voy con todos los intervalos siguientes. 67,5 por 20 da 1350. Voy a ir rellenando, yo los datos ya los tengo, ustedes van haciéndolos después tranquilamente en su casa. Pueden usar decimales, como no, cosa de ustedes, los pueden aproximar, como no, también es cosa de ustedes. Y por último sería 350 la multiplicación de 87,5 por 4. Teniendo todas estas multiplicaciones en cada uno de los intervalos, procedo a sumar entonces todos estos valores, y la suma me da 9375. Por lo tanto, reemplazamos la fórmula con la sumatoria de x por f, que es 9375 dividido por n. ¿Cuál es mi n? Claro, podría ser sumando todos los valores de la frecuencia absoluta, pero es lo mismo que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. O sea, n es 130. Sería entonces dividido por 130. Por lo tanto, la media es la división de 9375 por 130, y eso me da 72,11. Entonces vamos a poner acá al ladito que la media equivale a 72,11. Cuando ustedes tengan en el enunciado de estos ejercicios a qué equivalen las clases, no sé, pueden ser años, pueden ser pesos, pueden ser horas, pueden ser, no sé, cualquier cosa. Cuando ustedes hagan la conclusión, recuerden que todo estudio estadístico al final tiene una conclusión o conclusiones. Ahí le agregan el apellido a esto. Si fueran, no sé, horas, sería la media equivale a 72,11 horas. Si fueran edades, 72,11 años. Si es peso, 72,11 kilos, etc. Después le agregan el apellido acá. Siempre es importante ponerle el apellido, la unidad que están utilizando. Acá, como tenemos unos datos al vuelo nomás, dejamos lo mismo, el dato así nomás, no sabemos a qué se está refiriendo. Pero ahí tenemos entonces el cálculo de la media. Veamos ahora el siguiente, o la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana también tiene una fórmula, la voy a escribir acá. O antes de la fórmula, antes de aplicar la fórmula, primero tenemos que saber con qué intervalo vamos a trabajar para calcular la media. ¿Cómo se hace eso? Va a depender, en primer lugar, de si la n es par o es impar.
Entonces, por ejemplo, si la n es par, dato par, se usa que es n dividido 2. Ahora, si es impar, vamos a usar n más 1 dividido 2. Como en este caso y en esta tabla en específico tenemos la n, que es un dato par, ¿cierto? Que es 130, ese 130 lo vamos a dividir por 2. Entonces borramos este de acá y reemplazamos acá. N, 130. 130 dividido 2, 65. Entonces, eh, tenemos ahí el 65. ¿Para qué nos sirve este dato? Porque este dato nos va a indicar dónde vamos a trabajar, o específicamente con cuál de los intervalos vamos a trabajar para calcular la mediana. Recuerden este número entonces, tenemos el 65. Voy a borrar, eso es lo primero que debemos sacar, lo voy a anotar aquí abajito para que no se nos olvide, 65. Bien, ahora sí les anoto la fórmula. Entonces la fórmula de la mediana es igual a el límite inferior más la amplitud, abro paréntesis, arriba tenemos, esta es una división, n dividido 2 menos la frecuencia sub i menos 1 dividido por la frecuencia absoluta sub i, todo eso entre paréntesis. Esa es la fórmula de la mediana. Procedemos a reemplazarla con los datos. Tenemos acá entonces, la mediana equivale al límite inferior. Límite inferior serían los números de la izquierda. ¿Pero de cuál? ¿De cuál de todo esto? Aquí entra esta. Este 65, que es el resultado de lo que hicimos anteriormente, este 65 lo debo buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, acá, en la F mayúscula. Si diera la casualidad que ese 65 lo encontramos, pero preciso, en la columna de la F, la frecuencia acumulada, nos salvamos de hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque si está justo el dato, la mediana equivale al límite superior. Por ejemplo, supongan que en vez de 65, lo que hicimos anteriormente, en vez de 65 nos diera, por ejemplo, nos hubiera dado 93. Esto es un ejemplo. Nos hubiera dado 93. Ya. Entonces, yo busco este 93 en la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está justo, 93, 93, perfecto. Me salvé de la fórmula, ¿qué es la mediana? ¿O cuál es la mediana entonces? El límite superior de ese intervalo, 93, me voy a los límites, el límite superior, es 75, o sea, la mediana es 75. Y no hago la fórmula, ¿ya? Solamente la calculo de inmediato, pero es el límite superior del intervalo que corresponde a este número que dio justo. Pero no nos dio justo, porque nosotros nos dio 65. Por lo tanto, cuando no esté el número, porque 65 no está justo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El número mayor a 65, inmediatamente mayor. Entonces tenemos 5 es menor, 23 menor, 43 menor, 93 es mayor. Entonces, este es el que equivale. Lo voy a marcar aquí, asterisco. Con este intervalo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es el que corresponde al número inmediatamente mayor a 65. No hay otro intermedio, es 93 y ese nos indica el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, aquí pasé a llevar ahí los numeritos. Ahí sí. Entonces, ahora sí procedo a reemplazar la fórmula. Tenemos la mediana equivale al límite inferior. ¿Cuál límite inferior? Del intervalo con el que voy a trabajar. Sería el límite inferior 70. Más la amplitud. Wow, aquí nos pilló, porque ¿cómo sacamos la amplitud? Si eso la calculábamos nosotros antes, ¿cierto? Antes de armar la tabla. Y aquí la tabla ya me la dieron armada, pero igual podemos encontrar la amplitud. Y es tan simple como restar el límite superior menos el límite inferior. De cualquiera de los intervalos, son todos iguales. Y 60 menos 55 me da 5. La amplitud es 5.
abro paréntesis. N menos 2, lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Sería, o sea, perdón, N menos 2, nada que ver, es N dividido 2, ¿cierto? Y N es 130, lo teníamos acá, y dividido por 2 nos dio 65, que era el número que estábamos buscando. O sea, ese dato ya lo tenemos, 65. Menos F sub I menos 1. Fíjense acá que, bueno, F es la F mayúscula. F sub I se refiere al dato del intervalo con el que estoy trabajando. O sea, este es el intervalo con el que estoy trabajando. F mayúscula, ya aquí tengo, el F sub I se refiere a S y S. O sea, el 93. Ese es el F sub I. Pero este menos 1 no es una fórmula de operación matemática, no es una resta, sino que es una de posición. Quiere decir que es f sub i menos el intervalo anterior, pero no es una resta, es la ubicación. Por lo tanto, yo el número que voy a colocar acá es el número que está inmediatamente anterior al f sub i, o sea, es 43. Si fuera, por ejemplo, que por ahí lo van a encontrar en otra fórmula, f sub i más 1 se refiere a que es el f sub i más 1 es la posición que sigue. Menos 1 es la posición anterior. ¿Ya? Ojo con eso. F sub i menos 1, F sub i es 93, pero menos 1, la posición anterior, 43. Y luego tenemos F sub i solamente, pero fíjense en la F. Esta es la F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta. F sub i se refiere a la frecuencia absoluta, pero que equivale también a la del intervalo con el que estamos trabajando. Sería entonces 50. Y colocamos ahí el 50 y cerramos paréntesis. ¿Qué tenemos ahora? Desarrollar todo esto. Tenemos que la mediana es... Esto no lo hago porque recuerden normas de las matemáticas. Tenemos una suma, tenemos una multiplicación, tenemos división acá y tenemos paréntesis. ¿Qué es lo que se debe desarrollar primero? Los paréntesis, luego la multiplicación y división y por último cerramos con las sumas y restas. Esta suma todavía no la tocamos, la mantenemos. Si desarrollamos el paréntesis, sería entonces acá 65 menos 43, 65 menos 43, y eso da, si no me equivoco, 22, sí, 22 dividido 50. O sea, desarrollo primero lo que está dentro del paréntesis. Luego sigo. La mediana es, mantengo la suma, ¿por qué? Porque todavía tengo un paréntesis y una multiplicación, de hecho. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo, de hecho, no voy a poner el 5 todavía. Voy a desarrollar esto. Porque aquí tengo una multiplicación. Recuerden que un número que está antes de un paréntesis, aunque no esté el signo, pero el hecho de estar antes del paréntesis significa que está multiplicando lo que está al interior del paréntesis. Pero, ¿cómo se hace eso? Para hacerlo directo, el 5 multiplica al numerador, que es el número de arriba, y luego se divide por el denominador. Sería entonces 5 por 22, eso da 110. Y 110 dividido 50, eso da 2,2. Entonces, repito, es 5, ahí, 5 por 22, hago la multiplicación y luego y el resultado lo divido por 50. Aquí es multiplicación, aquí es una división. 2,2. Y por último cierro, la mediana es 70 más 2,2, sería 72,2. ¿Cómo corroboro que esto está bien? Porque se puede hacer. Este número, este valor que me da en la mediana, debe caber, tal cual, debe caber dentro de los límites que tengo en el intervalo con el que trabajé. O sea, tiene que darme un número que vaya entre 70 y hasta 75, el resultado. 72,2. Cabe acá. Estaríamos bien. Si me hubiera dado, no sé, este número, por ejemplo, 80 o no sé, 50 y algo, no me sirve, está malo. ¿Por qué? Porque no está contenido dentro de los límites de este intervalo con el que trabajé. Pero me dio 72,2, sí, cabe entre el 70 y el 75, estaríamos bien entonces. La mediana es 72,2.
2,2. Y ahí tengo entonces la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Nos queda calcular la moda. Vamos con la moda. Voy a borrar y colocamos ahora la fórmula de la moda. Para la moda, yo tengo que buscar en la frecuencia absoluta, la F minúscula, ¿cuál es el número mayor? Entonces yo acá busco 5, 18, 20, 50, el 50. Eso, buscando el número mayor, ya me indica con qué intervalo voy a trabajar. Y coincidentemente también es el mismo intervalo con el que trabajé en la mediana. Eso puede ser, como a veces puede dar otro intervalo. Lo importante es que sea el número mayor, ¿ya? ¿Qué pasa si aquí hay un 50 y por acá hay otro 50? Si están repetidos, bueno, se tienes que hacer dos fórmulas. O sea, la fórmula se tiene que desarrollar dos veces con este intervalo y después con el otro. Si hubieran tres, voy a tener que hacer tres veces la fórmula. Tres modas. Pero aquí, menos mal, tenemos solamente un número, el más alto, que es 50, y es el único 50, no hay otro. Por lo tanto, la fórmula la hacemos una sola vez. ¿Cómo es la fórmula de la moda? La moda es MO. Sería el límite inferior más la amplitud. Hasta ahí es igual que la mediana. Pero ahora ponemos un paréntesis donde vamos a colocar F sub i menos F sub i menos 1. Eso es en el numerador, porque tenemos un denominador que sería un paréntesis acá chiquitito, dice F sub i menos F sub i menos 1. Menos 1, cierro paréntesis. Luego sería una suma, y abro otro paréntesis donde dice F sub i menos F sub i más 1. Aquí tenemos el más 1. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos entonces la fórmula de la moda. Desarrollemos reemplazando los datos de la fórmula. Sabemos ya el intervalo, ¿por qué? Porque es el F frecuencia absoluta mayor, ¿cierto? 50. Entonces vamos reemplazando. La moda sería límite inferior, 70. Va, 70. Más la amplitud, la habíamos sacado, ¿cierto? El límite superior menos el límite inferior, 60 menos 55 era 5. Perfecto. Vamos haciendo ahora el paréntesis. F sub i. F sub i, que es el equivalente al intervalo con el que estoy trabajando, sería 50 menos F sub i menos 1. Nuevamente, F sub i 50 menos 1, el intervalo anterior, la posición anterior, sería 20. 50 menos 20. Ahí tenemos la parte de arriba. Vamos al denominador. Habrá un paréntesis acá. F sub i, nuevamente. Ahora, si se fijan, es lo mismo que lo que está arriba. Esto de aquí, este paréntesis de la izquierda, todo esto es lo equivalente al que está arriba. Lo puedo repetir. 50 menos 20. Más, otro paréntesis. F sub i, 50. Ya lo sabemos, ¿cierto? Menos, ahora es F sub i más 1. Vamos acá. F sub i, 50 más 1. La posición que sigue, 17. Cierro, cierro. Ahí tenemos entonces completamente reemplazada la fórmula con los datos de la tabla. ¿Qué más tenemos? Desarrollar ahora, ¿cierto? Todo este ejercicio. Sería, bueno, aquí mantenemos la suma, recuerden, hasta el final. Desarrollamos el paréntesis primero. Sería entonces, 50 menos 20 es 30. 50 menos 20 es 30. Más
50 menos 17 es 33. Y ahí ya puedo eliminar los paréntesis más pequeños. Seguimos. La moda entonces es 70 más 5. Mantengo esa suma, desarrollo el paréntesis nuevamente. Sería 30, ¿cierto? 30 más 33, 63. Ahí, 63, ¿cierto? Sigo desarrollando. La moda es 70 más. Lo dejo ahí. Ahora hago la multiplicación. Sería 5 por 30. Eso da 150. Y si lo divido por 63, me da 2,38. 2,38. Por lo tanto, la moda es la suma de 70 más 2,38 y eso da 72,38. Corroboramos. Lo dijimos. ¿Cómo era? Que este valor, ¿cierto?, esté contenido dentro de los límites del intervalo con el que trabajé. 72 cabe entre 70 y 75, perfecto. O sea, estaría bien. Si me diera un valor fuera, estamos mal y hay que revisar en algo nos equivocamos en la fórmula. Entonces la moda sería 72,38. No, ponen la rayita. Y ahí tendría entonces las tres medidas de tendencia central. Eso sería con el cálculo entonces de la medida de tendencia central desde datos agrupados en una tabla de frecuencia.